Vale, pues vamos a ver, una vez que ya hemos visto cómo se diseñan los circuitos secuenciales, vamos a ver cómo se pueden implementar pues esos registros que hasta ahora habíamos dejado como una caja negra, ¿no? Habíamos dicho que era una caja donde yo podía guardar un bit y bueno, tengo que definirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, para eso vamos a definir lo que se llaman, voy adelantando el nombre, se llaman biestables. ¿Y por qué se llaman biestables? Pues porque tienen dos estados estables del circuito. Y hay distintas formas de implementar esos biestables. Vamos a ver, sin entrar en mucha profundidad, pero sí analizando la lógica de la conexión de las puertas lógicas que hay, para ver cómo se puede implementar esos circuitos, ¿vale? Entonces, veremos primero cómo se diseña un biestable SR, luego el biestable D, que básicamente es igual que el registro que yo os había hablado hasta ahora, ¿vale? Es un biestable. B, que es aquel que tiene una entrada y el estado cambia en función de lo que tiene la entrada. Y luego veremos cómo se sintetizan los circuitos, aunque hemos hecho algún ejemplo ya más o menos sin llamarle D, en los problemas que hicimos el otro día. Y un aspecto muy importante que es la inicialización de los sistemas secuenciales, ¿vale? Bueno, algunas cosas de aspectos tecnológicos importantes para el retardo, etc. No recuerdo, no solamente dos frases, tenemos dos tipos de circuitos secuenciales, la máquina de Mili y la máquina de Moore. Ambos circuitos necesitan un registro de estado para almacenar la historia del sistema, ¿vale? Los circuitos de Mili son aquellos que cambian la salida con el estado y con la entrada, mientras que la máquina de Moore es aquella que solamente cambia la salida cuando yo cambio de estado, ¿vale? Bueno, pues nos hacen falta diseñar algo que almacene físicamente un bit, ¿vale? Y ese bit tiene que tener, como he dicho antes, dos estados estables, uno para que podamos almacenar un 0 y otro para que podamos almacenar un 1. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a coger la puerta lógica más sencilla, ¿no? Sabemos que, claro, si tenemos que conservar el estado, pues una opción es coger la puerta lógica más sencilla, un inversor, y tratar de conservar lo que tiene a la salida. Que cuando yo pongo aquí un 0, aquí tengo un 1, y cuando yo pongo un 1 aquí, tengo un 0, ¿vale? Bueno, si os fijáis, esto podría más o menos funcionar, pero claro, si yo pongo aquí, pues yo tengo, porque ahora mismo no tengo aquí conectado ninguna entrada, si yo tengo aquí un 1, esto pasará a ser un 0. Si aquí tengo un 0, esto pasa a ser un 1 y así sucesivamente. Es decir, que estaría oscilando entre el 1 y el 0. Entonces eso no nos vale precisamente porque está oscilando y porque no tengo una entrada, ¿no? Bueno, si hago esto, entonces en este caso, si tomo una salida para obtener el estado negado, desde la entrada, ¿no? Aquí tengo este estado Q, el que sea 0 o 1, cuando viene por aquí se convierte en un 1, si lo vuelvo a invertir, el estado se conserva, porque como tiene los inversores, se va a conservar continuamente. Y además aquí puedo tener siempre el Q negado, ¿vale? Claro, el problema es que necesito establecer Q de alguna forma, y aquí simplemente conservo el estado que tenga Q, pero ¿cuál es ese estado? No lo sé. Bueno, vamos a intentar avanzar un poco y buscar algo que me permita meter una entrada. Por ejemplo, añadiendo a esa entrada, pues hago que cuando yo le pongo un 1 pase la entrada y conserve el estado del sistema. Entonces, este sistema, por ejemplo, que tengo aquí ya, tiene una entrada que le llamo S, luego veremos por qué le llamamos S, ¿vale? Le metemos el estado S y por aquí viene lo que tuviera en el estado Q, ¿no? Entonces aquí tendría Q con S, si Q es un 0 y S es un 0, mantengo el estado Q, porque sería lo mismo. Si Q es un S y S es un 1, lo que hago es poner un 1, ¿vale? Es una puerta OR
la señal que marca, cuando tengo un 0 en S, la señal que marca la de abajo, si tengo un 1, la que marca es la de arriba. Entonces, en ese circuito que he añadido, ya tengo una entrada. ¿Vale? Vamos haciendo los pasos poco a poco. Ahora tengo una entrada y tengo alguna forma de almacenar este Q y cambiarlo cuando yo quiera. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo un biestable. Ya tengo la primera versión de un biestable. ¿Vale? Es un circuito combinacional realimentado. Se llama realimentado porque conecto la entrada con la salida y tengo la forma de almacenar un bit. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, claro, el problema es que como hemos dicho, marca el estado en función de esa entrada S, ¿vale? Y si seguimos en la lógica del circuito, vemos que solamente podemos almacenar unos, ¿vale? En el caso del 0, depende de la entrada S y, por lo tanto, no voy a mantener el estado, sino que cuando tengo un 0, aquello cambia en función de S, ¿vale? Bueno, entonces, si lo hacemos... queremos conservar solo ceros, pues tendríamos que cambiar esta entrada por un inversor. En este caso sería el mismo circuito de arriba, pero ahora le meto un inversor a la entrada. Si está almacenado a unos, como lo estoy viendo, va a almacenar a ceros. ¿No? Exactamente igual. ¿Vale? Bueno, ya esta entrada la llamo R. La llamo R para diferenciarla de esta S. ¿Vale? Pues este circuito tiene la capacidad de almacenar ceros y el que había visto antes de capacidad de almacenar 1. Como yo quiero almacenar ceros y 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues juntarlos. ¿Vale? Bueno, entonces cojo las partes comunes, que es la parte anterior. Bueno, está aquí abajo, la parte que tenemos abajo era común a los dos, ¿de acuerdo? Y la otra parte una llevaba un inversor y la otra no llevaba el inversor. Por lo tanto, la parte que no lleva el inversor, que es la parte de la S, la pongo delante, aprovecho esa señal y la entrada R ya utiliza la señal de entrada. ¿Vale? O sea que yo tomo los dos circuitos y los utilizo. Y ahora tengo un circuito capaz de almacenar ceros y 1. Pero claro, tengo que estudiar en qué combinaciones de S y R almacena cada una de las cosas. ¿Vale? Entonces, tal y como lo tengo, si S está 1, almacena un 1. Y si R está a 1, almacena un 0. Simplemente los otros dos circuitos que tenía anteriormente. ¿Vale? Claro, aquí tengo un problema. ¿Y si pongo S y R los dos a 1? ¿Qué almacena? ¿Un 1 o un 0? ¿Vale? Vale, pues no se puede poner dos 1. Simplemente es un estado prohibido. No puedo hacerlo. ¿Vale? Y si pongo los dos a 0, lo que pasa es que se conserva lo que hubiera. Hemos dicho que podemos conservar el estado y podemos modificar con S y con R. Entonces, este es el circuito, que es el primer biestable que tenemos, con un biestable que vamos a llamar SR, y que nos permite almacenar tanto ceros como 1. Es decir, yo le pongo, cuando yo quiera que el estado siguiente sea un 1, pongo el Z1 y el RZ0, y cuando quiera almacenar un 0, pongo RA1 y SET-A0. Bueno, fijaros que se me han escapado aquí las palabras SET y RESET, ¿vale? Que son precisamente las iniciales S y R. Entonces, cuando el SET es poner a 1 el estado y RESET es borrarlo, ¿no? RESET, borrarlo, bueno, borrarlo a 0. Entonces se llaman SET y RESET para que os acordéis de qué hace cada una de las señales, pues acordaros de ese... ¿Siempre va a ser SET 1 y SET 0? Siempre. No siempre va a ser SET 1 y SET 0, pero sí que el estado que nosotros digamos que es el estado que marca el funcionamiento del circuito es el SET es para funcionar y el RESET es para inicializarlo. Luego ya veremos cómo se hace, pero en principio acordaros de eso. Lo lógico es que sea así, que el SET sea a 1 y el RESET a 0, ¿vale? Pero podríamos tener un circuito con lógica negada. Fijaros que nosotros, todo esto que hemos
que hemos hecho aquí en estos ya meses, que llevo dando data al grano, en estos meses que tenemos aquí, hemos estado haciendo, y yo os he contado que los circuitos funcionan porque, o mejor dicho, que toda esta historia la hacemos porque tenemos circuitos electrónicos que funcionan con dos niveles de voltaje, ¿vale? Y yo he dicho que el cero lógico es igual a 5 voltios, aproximadamente, y depende de la tecnología, pero así, más o menos, para simplificar, y que el 1, no, es 0 y 1, vale. Estoy pensando lo que voy a decir y lo pongo al revés. Yo he dicho que el cero lógico son 0 voltios y que el 1 lógico son 5 voltios, pero esto simplemente porque yo lo decido así. O sea, yo en realidad lo que quiero es representar dos situaciones, una que significa un 0 y otra un 1, porque lo que estoy haciendo es buscar combinaciones binarias, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo llamo lógica positiva, porque hacemos lo habitual, que es definir pues el 0, la parte más baja, y el 1, la parte más alta, porque normalmente trabajamos así y los circuitos habitualmente están polarizados así. Pero esto no me impide nada que yo diga que es al revés. O sea, yo defino mi circuito como que funciona con que para mí el 0 lógico son los 5 voltios y el 1 lógico son los 0 voltios. Nos cuesta un poco más pensarlo, pero son dos situaciones, identifico una con 1 y otra con 0. Es más, podría cambiar incluso la polaridad de la pila de los 5 voltios y podría decir que menos 5 voltios es un 0 y el 0 es un 1, ¿vale? Bueno. ¿Y se llamaría lógica negativa o...? Sí. Vale. Sí, se llama lógica negativa. Vale. Bueno, pero habitualmente nosotros tenemos esta configuración que ya hemos hablado del 0 y la lógica positiva, ¿vale? Y habitualmente tendremos que cuando yo pongo un S, el estado que tengo es un 1 y un R, el estado que tengo es un 0. ¿Vale? Bueno, si simplifico el circuito, simplemente tomo esta OR con este inversor es una puerta NOR, esta OR con este inversor es otra puerta NOR. Y lo dibujo un poco más así, pues más organizado, tengo ya el esquema dibujado, como os dije, que podríamos implementar un registro con un conjunto de puertas OR o de puertas NAND. ¿Vale? En este caso, una puerta NOR y puertas NAND. Cualquier combinación es posible porque yo puedo aplicar las leyes de Morgan y transformar esto en una puerta NAND o al revés, ¿vale? Pero en principio, con dos puertas lógicas realimentadas, puedo hacer un circuito que almacene tanto el 1 como el 0, ¿vale? Y quiero que veáis también una cosa aquí, ¿vale? Cuando hay un cambio de estado, cuando yo cambio un estado, es porque cambia la configuración S y R, ¿vale? Entonces, cuando cambio S y R en el estado, claro, esto no se hace automáticamente. Yo no pongo S y R y automáticamente cambia, sino que recordar que tenemos un retardo en las puertas lógicas, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo la R, pasa por esta puerta lógica y aquí sale por aquí y tiene que pasar a la S para tener retardo. Es decir, que una de las partes tiene el doble de retardo que la otra, dependiendo de la combinación que pongan, ¿vale? ¿Alguna pregunta en casa? Esto es importante que lo entendáis. Bueno, pues ahí, como no dicen nada. Bueno, pues esto es un biestable y ahora lo definimos ya con su tabla de verdad.
Un biestable SR es aquel que tiene dos entradas R y S. Cuando la entrada, el estado, cuando la entrada S y R es igual a 0, lo que pasa es que la modificación conserva el estado en el que estudia el sistema. Tengo un 1, conservo un 1, tengo un 0, conservo un 0. Y cuando tengo una R igual a 0 y es igual a 1, el estado siguiente será un 1. Cuando tengo el 1 y el 0, el estado siguiente será un 0. Y como ya he dicho, el estado o la entrada 1, 1 debería estar prohibido, ¿vale? ¿Cómo se funciona? Pues simplemente, igual que defino con don't care, sé que la entrada 1, 1 no se puede dar nunca, ¿vale? Y para eso, lo único que tengo que hacer es que cuando haga la simplificación del circuito, nunca tengo que especificar que R y S valgan 1 a la vez. ¿Vale? Bueno, este circuito es un biestable que es asíncrono porque no tiene ninguna señal de reloj. En el momento en que yo hago un cambio en la combinación de R y S, una vez que pase el tiempo suficiente de retardo de las señales, la salida será la que corresponde con la tabla de verdad, ¿vale? Y también es importante que en ocasiones puede ser que R y S valgan 1 las dos a la vez, pero durante un estado transitorio. Luego se pondrán como estado estable, ¿vale? Entonces, si analizamos cada una de las puertas lógicas por separado, en esta tenemos R como entrada y Q negado como entrada. Para saber cuánto vale la Q, lo único que tengo que hacer es aplicar la puerta NOR y calcularlo. La tabla de verdad será esta. Cuando R vale 0, Q negado vale 0 y Q vale 1 y así sucesivamente. Y lo mismo para la parte de abajo. Tengo la tabla de verdad simplemente calculando la puerta. Entonces, si analizamos, voy a sentar para que veáis esto en la pantalla, si analizamos cómo van cambiando estos retardos, partimos de una situación en estas dos tablas que acabo de dibujar, como la que está señalada ahí, ¿no? Tenemos R igual a 0, suponemos que Q es igual a 1 y Q negado es 0, por lo tanto, y S vale 1, y el valor de Q y Q negado pues es el mismo. Fijaros que las dos tablas esas que están cambiadas, o sea, no están cambiadas, sino las columnas están al revés, porque las entradas del circuito de la S es Q y la entrada del circuito de la R, de la OR de la R, es Q negado, ¿vale? Entonces, la tabla es lo que están indicando. Y vamos a ver qué pasa según cambian las distintas señales. Entonces, en el momento en que la señal cambia, S cambia a 1 a 0, entonces en ese mismo instante comienza a producirse un cambio en la puerta lógica. La puerta lógica empieza a conmutar, ¿vale? Entonces, cuando esa señal pasa de 1 a 0, esa señal que en el estado Q tenía un 1, con el 0, la salida es 0, puesto que es una puerta OR y está negada, ¿vale? Lo mismo cuando cambia del 0 al 1, la señal cambia de 0 a 1 y el estado... Sí, espera que me salta uno, me parece. Vale, cambiamos de 1 a 0, vale, y la señal pasa de 0 a 1, entonces en el momento que cambia de 0 a 1, como Q estaba en el 1, S se mantiene en el valor y R cambiaría de 0 a 1 en el siguiente instante. La señal que tenemos que seguir es la de arriba, perdón. Las señales que sabemos que van a cambiar son R y S. Entonces, en el instante que tengo ahí, S pasa de 1 a 0, ¿vale? Y luego pasa de 0 a 1, ¿vale? El estado Q no ha cambiado. Espera, esto está mal, ¿no?
Partimos aquí. No está bien claro. Tenemos en la entrada, partimos de R igual a 0 y S igual a 1. ¿Vale? Pasamos a 0 y en ese momento tendremos R y S 0, 0, con lo cual no hay cambio dentro del estado. ¿Vale? Luego pasa S de 0 a 1, la salida se mantiene en 0, vuelve a haber un cambio en 1, 0, la salida vuelve a cambiarse a 0 porque fijaros que Q no ha cambiado. ¿Vale? A continuación pasamos a pasar R de 0 a 1 y en este sí se produce un cambio porque es cuando cambia el estado. El estado negado pasa y después de un cierto tiempo la puerta lógica conmuta y pasa de 1 a 0. Y esa misma señal se transmitirá a través de la línea que viene por aquí y pasará de 0 a 0. Cuando yo tengo aquí 0 y 0, cambiará el Q negado a 1. ¿Vale? Y es incluido el retardo. Claro. Y esos 132 picosegundos es el retardo de esa puerta lógica, suponiendo la configuración de las transparencias del tema 3. ¿Vale? Bueno, esto mejor como mejor lo seguís es haciendo vosotros el dibujo y pasando las distintas configuraciones y siguiendo la lógica del circuito. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo tenéis hecho paso a paso. ¿Vale? Entonces, ahora pasa a través de ahí, tendremos un retardo de 132 picosegundos y la entrada Q pasa a cambiar de valor. Fijaros lo que os decía, el cambio del estado Q se produce después de cambiar R, ¿vale? Y el cambio del estado Q negado pasa el doble de tiempo. ¿Vale? Pero una vez que ha pasado ese tiempo, se mantienen estables. Si ahora vuelvo a cambiar la señal, pues simplemente no sucede nada, puesto que R está a 0 y el estado en 1 se mantiene, en 0 se mantiene, y cuando lo vuelvo a bajar, seguimos sin haber un cambio, porque se mantiene la señal. ¿Vale? Bueno, y cuando viene S, que ahora sí que se produce un cambio, porque la situación es distinta de la que tenía aquí, en la que el estado era otra, cuando llega el cambio de S, en el que el estado ahora sí es diferente, en ese caso, pasa de 0 a 1, tenía un 0, a la salida tendrá un cambio de 1 a 0 después de 132 picosegundos y ahora lo que cambia después es el otro valor de Q con el correspondiente retardo de la puerta lógica. Y con eso vería cómo va cambiando la señal. Entonces, fijaros que lo que está marcando el cambio de estado son las señales R y S, no hay ninguna señal de reloj. Si yo entre medias aquí, por ejemplo, produzco de nuevo un cambio de la señal, pues se van produciendo todos los cambios después del retardo correspondiente. ¿Vale? Y así sucesivamente. Claro, si yo no dejo que pase el tiempo correspondiente para el retardo, lo que pasa es que el circuito podría estar oscilando continuamente y produciéndose los cambios que sean, digamos, confusos a la salida. Pero en realidad lo que está pasando es que cada 132 picosegundos se produce uno de los cambios y estoy oscilando entre las dos situaciones. Por lo tanto, para poder realizar un cambio de estado, necesito tener estable la señal durante al menos el doble del tiempo de conmutación de una puerta lógica. Aquí tenéis dibujados los eventos que han marcado los cambios, una vez ya que hemos terminado con la simulación, por así decirlo, paso a paso. Esto mismo que tenemos aquí es lo que haremos en el laboratorio, en las prácticas de Model Sim. Será precisamente esto, diseñar circuitos de tal forma que podamos ver cómo varía la salida en función de las entradas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Puedes repetir lo de doble? Lo de que los picosegundos se Sí. duplican. El mismo ejemplo, ¿vale?
Cuando esta señal cambia de 0 a 1, ¿vale? Esta puerta que viene por aquí tiene un 0 en la entrada, porque es el estado que estaba almacenado, Q, ¿vale? Cuando viene de 0 a 1, la señal cambiará de salida Q negado 1 a 0, ¿vale? Entonces, ese 0 tarda en obtenerse 132 picosegundos, que es lo que tarda esa puerta en conmutar. Pero Q, que es donde está el estado, no ha cambiado todavía, porque la señal sigue estando la anterior. Y ahora, cuando pasan los 132 picosegundos, es cuando cambia la otra señal, ¿vale? Se transmite a través de ahí y cambia completamente. Entonces, el tiempo mínimo que yo debo esperar para saber cuándo tiene que cambiar de estado es el doble de la puerta lógica, ¿vale? Bueno, este biestable SR asíncrono también lo puedo implementar con puertas AND, ¿vale? Simplemente aplicando las leyes de De Morgan. Y si quiero utilizar puertas NAND, pues simplemente tendría que invertir las entradas para que no cambie la señal, ¿vale? Bueno, este circuito SR, pues fijaros que se tendría como prohibidos el estado, o la combinación, perdón, 0,0, y el estado cambiaría cuando pongo una S, a S un 1, el estado siguiente sería un 0, y cuando pongo un 1, el estado siguiente sería 1, ¿vale? Y es precisamente lo que te había preguntado, Elena. En este caso, este biestable funciona con las puertas negadas, ¿vale? ¿Cómo sé yo que funciona con las puertas negadas? Pues porque aparece en el dibujo de mi biestable la puerta negada, el circulito, o bien aquí aparece con R. Bueno, entonces, este circuito es un biestable que funciona de manera asíncrona, ¿vale? Pero nosotros habíamos visto dos tipos de circuitos, la máquina de Mili y la máquina de Moore, y en el caso de la máquina de Moore, todo es síncrono, es decir, que yo necesito una señal que controle esos cambios que tengo dentro de los estados, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver distintas posibilidades. Igual que hemos hecho con la puerta lógica, para obtener un biestable, vamos a hacerlo con una señal de control de reloj, o como queramos llamarlo inicialmente, ¿vale? Bueno, para resumir, que no os perdáis, hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Simplemente hemos visto cómo almacenar un bit y hemos obtenido un circuito que conseguimos que tengamos un estado almacenado, un 1 o un 0, en función de las combinaciones de S y R. Si yo dejo S y R estables a 0, lo que tuviera anteriormente, ya fuera un 1 o un 0, están ahí almacenadas, ¿vale? Si pongo un 1 en la S y un 0 en R, en el siguiente, cuando pase un tiempo, este delta de T, que será igual al menos al doble del retardo de la puerta lógica, que delta de T, obtendré un 1, y cuando pongo la otra combinación 1, 0, obtendré la salida, ¿vale? No debo poner nunca 1, 1, no es que explote el circuito, no es que si yo pongo 1, 1 aquello explota, sino lo que pasa es que está conmutando continuamente, entonces no almacena nada, ¿vale? Entonces no tengo que tener la entrada 1, 1, estaría indefinida, estaría conmutando con metaestabilidades continuamente, ¿vale?
entonces, vamos a intentar poner una señal que marque el cambio, ¿vale? Esto, la primera señal es lo que se conoce como biestable SR síncrono porque ya hay una señal que va a sincronizar eso, y que puede cambiar entre 0 o 1, ¿vale? Entonces, esa señal es lo que yo llamo por nivel, luego ya veremos por qué se llama por nivel. En principio, esta señal, dependiendo de cómo varíe, bueno, pues si es una especie de enable, ¿vale? En la que cuando vale 0, simplemente R y S no va a cambiar, se queda igual. Cuando tiene un 1, funciona igual que lo que teníamos, ¿vale? Y eso es bastante, ya lo hemos hecho en algún ejercicio, ¿no? Yo ya sé que eso corresponde, pues básicamente, con una puerta lógica que implemente eso. Bueno, visto como una nube, sería implementar estas tablas de tal forma que este R y esta S, después de atravesar ese módulo, esa nube, funcione como yo quiero. Es decir, que sea 0 si G es igual a 0 y que sea R o S si G es igual a 0. Es decir, que tengo simplemente la puerta AND de esa puerta en los dos casos. Tanto la salida R como la salida S deben estar multiplicadas por una puerta AND. Y este sería el circuito resultante. Simplemente hecho es simplificar esta tabla de verdad. Yo tengo este RB, si voy a hacerlo, es un circuito combinacional, R, G y S, de tal forma que se comporte según estas dos tablas. Simplifico, obtengo RB igual a G por R y SB igual a G por S, que es una puerta. Y ya tengo un circuito que funciona cambiando con una señal que yo controlo, ¿vale? Esta G que tengo aquí, yo controlo. ¿Y cómo cambia? Pues cambia cuando yo la pongo a 1, es cuando cambia el circuito, es cuando funciona el biestable, cambiando, ¿no? Y cuando pongo a 0, no cambia. ¿Vale? Entonces, en realidad, esta señal, para que funcione el circuito, es una especie de enable. Cuando la pongo a 1, aquello cambia, y cuando la pongo a 0, no cambia. Entonces, la situación cambia cuando está en el nivel 0 y cuando está en el nivel 1. Por eso se le llama un biestable que cambia por nivel. En el nivel 1 es cuando cambia, ¿vale? Y se le conoce también como un latch SR, biestable, latch son palabras, bueno, no son sinónimos, no son exactamente iguales, ¿eh? El latch es un tipo de biestable, que es este que tenemos aquí, que funciona por nivel, ¿vale? Y es bastante común que lo encontremos como tal. Entonces, fijaros, sí. Antes no hemos visto cómo funcionaba también por niveles, cuando eso uno se cubría y cuando Sí, pero se quedaba estable. no, o sea, pero en realidad eso es lo que estamos viendo cómo varía en función de las señales S y R, y pongo distintos casos. Vale, pero entonces lo de por nivel sería cuando está activado G o cuando no está activado G. Efectivamente. Vale, es que pensaba que era también R y S la representación. No, esto es solamente el G. Y ese G que lo hace síncrono. Claro. Claro, porque es lo que activa o desactiva. Vale. Pero claro, nosotros hemos visto que los circuitos, claro, está sincronizado por una señal. ¿Cuándo cambia? Cuando viene esa señal G de sincronización. ¿Vale? Vale. Pero bueno, esto es un poco tricky porque en realidad también es un poco asíncrono, ¿no? Porque no, síncrono, tal y como conocemos, es una señal de reloj. Bueno, ahora lo solucionamos. ¿Vale? Es un paso. Pero sí, efectivamente surge la duda y bueno, ¿y cómo funciona? Pero bueno, esto es importante porque este circuito me puede funcionar tanto con una señal de reloj como sin ella. O sea, fijaros ahora que si yo pongo una señal de reloj en G, que vaya, que es donde yo quería llegar, esta señal de reloj que vaya en G, y yo sé que esta señal va cambiando de forma periódica. Ya tengo un reloj, yo simplemente hago en esta señal G, la meto de forma periódica y puedo utilizar este biestable como un biestable síncrono con esa señal de reloj. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta
que yo el otro día os hablé, ¿no?, de cuando llegaba un flanco de reloj, yo abría la puerta y dejaba pasar. Pero aquí, tal y como lo tengo implementado, durante todo el tiempo que la señal está en el nivel alto, puede cambiar el circuito. Entonces, tengo que tener cuidado porque cualquier combinación que haya, cambios, va a producir cambios en el estado y en la salida, ¿vale? En este caso, en el estado, ¿vale? A ver, repite un momento. Repito. ¿Cualquier combinación que haya? Yo dije el otro día, ¿no?, que los registros de estado, tal y como los definí, eran una puerta que cuando llegaba a un flanco de subida, yo abría y pasaba, ¿vale? Pero eso es, abro, paso y cierro la puerta, ¿vale? En este caso, si yo lo implemento a la puerta de aquí, perdón, a la entrada de aquí, le meto una señal de reloj periódica, lo que sucede es que tal y como está implementado este circuito, la puerta está abierta todo el tiempo que esté aquí. Sí, claro, sí. Con lo cual, todos los cambios que produzca aquí pasan también al estado y el estado irá cambiando en función de lo que haya a la entrada. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de circuitos cuando yo le pongo una señal de reloj, porque el cambio se produce durante todo ese estado, ¿vale? Bueno, esto se puede solucionar, pero en ocasiones además es útil, porque quiero capturar todos los cambios que se produzcan, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos una primera señal de sincronización, que es esta G, que yo cuando la pongo a 1, en este caso, se produce un cambio por el nivel, ¿vale? Bueno, la otra implementación, pues, sería con las puertas que teníamos ahí, y utilizando solamente puertas NAND, nos quedaría esa implementación en el que los estados estarían negados a la salida. Bueno, fijaros que estas dos implementaciones no tienen mayor diferencia, digamos, a efectos prácticos. Porque aquí yo tengo una entrada R, una entrada G y una entrada S, una entrada R, una entrada G y una entrada S. Y lo que sucede es que en este extremo yo tengo Q negado y en este tengo Q. Y en el otro caso lo tengo al revés. Esos efectos prácticos no tienen ninguna importancia porque lo único que tengo que hacer es conectar los cables de la forma contraria. Lo que tengo que saber es qué tipo de biestable tengo y dónde tengo la entrada negada y dónde está la otra. Pero cuando yo lo dibuje, en realidad, como no dibujo la parte de dentro, pues simplemente hay que tener en cuenta cómo está implementada. Yo os digo que a efectos prácticos no tengo mayor problema en utilizar uno y otro. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos circuitos que veis ahí? Y entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implicaría? ¿Cuánto tarda el estado en cambiar? ¿Lo mismo en ambos casos? No, no es el mismo. Bueno, no me sé las cifras de memoria, pero no tarda lo mismo. En uno tenemos una puerta que es diferente, bueno, en realidad las dos puertas, y depende de la tecnología, claro. Si tenemos tecnología CMOS, esta puerta AND tiene mayor retardo que esta puerta NAND que tenemos aquí. Vale. Y luego habría que ver el retardo de estas dos puertas. Pero, bueno, al principio, dice, ¿cuál utilizo? Bueno, pues el que tenga disponible. Pero tengo que saber en qué patilla, por así decirlo, del circuito conecto una y conecto otra. Bueno, vamos a ver. Bueno, veamos un poco cómo funciona. Lo mismo, tenemos las señales R, S y G. Y tenemos, en principio, una situación como la que tenemos aquí dibujada, ¿no? Tenemos esas entradas a 0. Bueno, en realidad, el valor de R y S para este cálculo inicial, para esta situación inicial, da igual, porque en el momento en que G está a 0, las dos puertas AND están a 0 y la salida del estado es la que tuviera inicialmente, ¿vale? Ese 0 y 1 que tengo aquí
Es la situación de partida. Supongo que tengo un 0, ¿vale? Porque es una situación en la que Q vale 0 y quiero analizar qué sucedería cuando cambio la señal. Entonces, si cambio la señal S, pero G continúa 0, no se produce ningún cambio, ¿vale? En el momento en que esa señal G pasa a 1, entonces las puertas lógicas empiezan a conmutar, ¿vale? En el caso de R sigue habiendo un 0, porque 0 y 1 es 0 la salida, pero en el caso de G, que ya había puesto un 1 en el paso anterior, empieza a conmutar y se produce el correspondiente cambio en el estado. Pasa a valer 1. Estos 444 picosegundos corresponden a la suma de estas tres puertas lógicas. Cambia esta señal G, por aquí cambia, viene esta señal por aquí y para tener el cambio del 0 al 1 que aparece en Q, tengo que atravesar las tres puertas lógicas, ¿vale? Por aquí. Si sumáis estas tres cantidades, tenemos 444 picosegundos, que es exactamente lo que tarda la señal Q en cambiar. ¿Vale? Seguimos con la señal de de S a 1 y G pasa a 0. ¿Vale? En ese instante de tiempo, lo que sucede es que la señal que viene por aquí pasa a 0. ¿Vale? El valor de Q no cambia y se mantiene estable independientemente de los cambios que se produzcan en S y R, simplemente siguiendo la lógica. Si volvemos a cambiar la señal a 1, entonces cuando se produzca un cambio de R, que se había producido, en este caso estaba ya ahí, se produce de nuevo un cambio en la señal. Ahora el retardo es el equivalente al de las dos puertas lógicas. Bueno, aquí hay una cosa importante que quiero que entendáis. Ya sé que es un poco rollo esto, pero quiero que lo entendáis bien. Fijaros, para pasar con la señal G de un estado 0 a un estado 1, necesito 444 picosegundos, ¿vale? Pero para cambiar de un estado 1 a un estado 0, con la configuración que tengo de las puertas lógicas, son 312 picosegundos. Entonces, si yo quiero establecer una temporización para este circuito, es decir, cada cuánto debo cambiar la entrada, siempre debo coger el máximo, porque tendré que asegurar que aquello está estable tanto con el 1 como para el 0. Y obviamente no cogeré siempre el mínimo valor, es decir, que si son 312, pues vamos a poner 320 picosegundos, ¿vale? Siempre pondré un tiempo de seguridad. Si yo quiero hacer que mi circuito funcione de forma síncrona con una señal de reloj, ya sé que la señal de reloj no debe producir cambios, al menos en el tiempo máximo de conmutación del biestable. ¿Vale? Bueno. Pero una pregunta. Sí. Cuando dices el tiempo máximo, ¿te refieres a 444? Sí, eso es. Vale. El máximo que tengo en este caso. Bueno, aquí tenéis un resumen de esos tiempos, precisamente lo que os estoy diciendo. Dependiendo del camino que tome, pues tendré un retardo bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, vamos a hacer un descanso para que no durmáis y hacemos algún ejercicio y seguimos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más en casa? Antes hemos dicho que cuando el retardo era de 308 segundos, que podíamos coger, por ejemplo, 307 segundos para asegurarnos que se ejecuta, ¿eh? Entonces, tendríamos que coger como máximo. Como para asegurar que todo el conjunto funcione,
tendría que tomar 444 picosegundos como referencia. Un poco más también, ¿no? Eso es, un poco más, como referencia he dicho. Entonces, un poco más, pues, depende, ¿de qué depende ese poco más? Lo estoy haciendo a ojo. Depende de la tecnología, del tipo de cables que tengas, el retardo, en fin, de la señal de reloj, cómo salga, ¿no? Pero es que si es un sistema que suele dar errores, pues mejor. No, los sistemas en informática no deben dar errores. Ya. O sea, en informática Digo que vaya un poco más lento a veces de lo que te esperas. no vale. Diseñalo bien. Ya. En informática, las cosas cuando funcionan una vez sí y otras veces no funcionan. ¿Eh? O sea, eso es así. No, lo de lo físico, porque si el cable tarda un pelín más. Bueno, pero eso es... A eso quiere decir esto, por eso lo alargamos, ¿no? Eso es, porque tienes un retardo en el cable, porque tiene una resistencia de hilo mayor, porque la fábrica con circuito, pero no es que funcione mal. Ya. Si funciona mal a veces, no funciona. ¿Vale? Pues imagínate que es el botón de una bomba. Ok, venga, podemos descansar un rato.